Vamos con el último video. Ay, creo que no se los estoy compartiendo. Un segundo, a ver. Ahora sí, compartir. Bien, vamos a ver entonces cómo se integra la respuesta neuroendocrina en situaciones estresantes. ¿Qué es el estrés? Es un término polisémico, es decir, que tiene muchos significados. Usamos la palabra estrés para referirnos tanto a un estado puntual de una demanda inusual sobre los recursos del organismo. También nos referimos al proceso que dispara esta demanda inusual a nivel de respuestas fisiológicas, cognitivas y emocionales. Entonces usamos estrés tanto para hablar del estado como del proceso como del resultado, porque la sensación consciente de todo lo anterior le decimos estrés, estoy estresado, tengo estrés, siento estrés. Entonces vamos a tener que desambiguar cuando utilizamos la palabra estrés a qué de estas tres niveles o tres conceptos nos referimos. Pero además hay distintas categorías de estrés y distintas fuentes de estrés. Todos nosotros tenemos la sensación subjetiva de haber pasado por el estado estresante. Sabemos que el estrés puede ser físico y puede ser psicológico. Estrés físico puede ser pasar un calor o un frío excesivo. Eso implica una demanda fuerte sobre el organismo y una serie de ajustes. También genera estrés físico la incapacidad de moverse, estar maniatado, ¿sí? De hecho, es un mecanismo de producción de estrés en animales de laboratorio que se utiliza para estudiar justamente las respuestas de estrés, es dejar, por ejemplo, a los ratones o a las ratas absolutamente inmovilizados por muchas horas. Esa sensación de estar incapaz de moverse produce estrés. También produce estrés las enfermedades, enfermedades bacterianas, virales, metabólicas, lo que fuese, que generan que todo lo que es la fisiología del organismo se vea alterada. Bueno, esas son situaciones de estrés. Nos referimos al estrés psicológico como esa sensación subjetiva, ya no producto de elementos ambientales físicos, sino de situaciones ambientales que repercuten en nuestro bienestar. Ese estrés psicológico puede ser, por ejemplo, generado por situaciones que consideramos amenazantes o demandantes de distinto tipo. Puede ser una prueba para la cual estudié mucho y me resulta difícil. Puede ser una conversación incómoda. Puede ser perder el trabajo. Puede ser enterarse de la enfermedad propia de un ser querido. El estrés puede ser agudo, cuando aparece y desaparece, o puede ser crónico, cuando aparece y se mantiene en el tiempo. Perdón, voy a callar el celular, así no nos molesta. Ahora sí, pido disculpas. El estrés es agudo, les decía, cuando aparece y desaparece, un único evento, o crónico, cuando aparece y se mantiene en el tiempo, o cuando aparece y desaparece, pero eso se repite frecuentemente. Eso genera una situación de estrés crónico. Puede ser leve o severo, tanto a nivel de las consecuencias corporales como a nivel de las sensaciones subjetivas. El estrés psicológico puede ser de distinta relevancia en el ciclo vital. Las personas que tienen hijos pequeños saben que las demandas de la crianza generan estrés cotidiano, esas pequeñas cositas que hay que resolver permanentemente, que la cocina, que los mandados, que lo llevo, que el horario, que no se despierta, que tiene sueño, que si llego en hora, que si no llego, que si me atrasa, si tengo la ropa, que se llovió y tengo todo mojado y ahora que lo pongo, bueno, todos esos pequeños problemas cotidianos generan una sensación de estrés que puede ser muy importante. Pero por supuesto que después puede haber situaciones críticas, excepcionales en nuestra vida, que también generan mucho estrés. Puede ser, como les mencionaba, una mudanza, la pérdida de trabajo, eh, un viaje o la separación de un ser querido, un duelo, ¿sí? Ahora, algo que tienen en común todas estas circunstancias es que suelen ser eventos impredecibles e incontrolables por parte del organismo y que implican una presión de tiempo para la resolución de ese problema. Es decir, cuando nos enfrentamos a una situación
estresante, no nos podemos sentar en un sillón a mirar para arriba y a pensar cómo resuelvo esto, ¿sí? Hay una sensación acuciante de que tengo que resolver este problema de forma rápida porque de alguna forma mi sobrevida está siendo cuestionada, está en peligro. Y el primer fisiólogo en estudiar la respuesta al estrés de forma sistemática es este señor llamado Hans Selye. Hans Selye era un fisiólogo, trabajaba con modelos de experimentación animal, con ratones, con ratitas y las estresaba de distintas formas. Por ejemplo, inmovilización, por ejemplo, les generaba enfermedades adrede, les inyectaba patógenos y veía qué sucedía con la fisiología de su organismo cuando se enfrentaba a un estrés. Y se dio cuenta que el organismo genera una serie de respuestas para enfrentarse a esa situación demandante y a eso lo llamó síndrome general de adaptación o simplemente respuesta al estrés. Estrés es una palabra que en realidad viene de la física. Y viene de la física de materiales. Cuando un material se le aplica una fuerza que lo deforma y que incluso puede llegar a romperlo, a esa situación de hacerle mucha fuerza o presión a un material hasta llevarlo a su límite, se le llama estrés. Lo que hizo Hans Selye fue trasladar ese concepto del campo de la física al campo de la biología para, de forma análoga, referirse a todas las respuestas para hacer frente a esas demandas que nos ponen presión y que pueden llevar a nuestro cuerpo al límite e incluso a situaciones patológicas graves, como vamos a ver ahora. Ahora bien, como el cuerpo es sabio y tiene mecanismos homeostáticos, así como tiene la capacidad de generar respuestas de estrés para enfrentarse a esas demandas, después tiene la capacidad de cortar, de detener esas respuestas del estrés para volver a los niveles basales, de volver al reposo. Imaginemos una situación de estrés psicológico, de una situación que nos genera miedo o alarma. Por ejemplo, nos encontramos con una tarántula, una araña, una víbora, un ladrón, algo que vemos y que nos genera miedo. Esta información claramente va a estar entrando a nuestro organismo a través de los sistemas perceptivos, en este caso de la percepción visual. Cuando vemos un estímulo que genera miedo, esta información va a viajar adentro del cerebro por dos vías, una vía lenta que involucra el tálamo y la corteza visual y una vía rápida que involucra el tálamo y la amígdala. Más de esto cuando vean emociones, cuando vean miedo. Pero acá, si bien yo no voy a entrar en detalle en estos circuitos neuronales, lo que quiero decirles es cuando aparecen estímulos amenazantes, nuestra amígdala se prende y es la actividad amigdalina la que se va a comunicar con quién, pues no es de sorprenderse, con el hipotálamo. La amígdala tiene conexiones directas con el hipotálamo y son estas conexiones las que van a disparar la primer fase de respuesta frente al estrés, que es la respuesta más rápida de todas, porque es una respuesta que está mediada únicamente por conexiones nerviosas. Y dentro de nuestros dos sistemas de conexión, de comunicación a larga distancia en nuestro organismo, que dijimos que era el sistema nervioso y el sistema endocrino, claramente el sistema nervioso es el más rápido, ¿sí? Porque funciona a través de impulsos eléctricos, de potenciales de acción. Entonces, se nos prende la amígdala porque vimos un elemento que nos da miedo, un estímulo amenazante. Se prende la amígdala. La amígdala tiene conexiones directas con el hipotálamo y dijimos que el hipotálamo en ese núcleo paraventricular del que estuvimos hablando en las diapos anteriores, hay algunas neuronas que proyectan directamente a las neuronas preganglionares del sistema nervioso autónomo, las que hablamos la clase pasada. Y estas neuronas preganglionares del autónomo, entre otras cosas, que regulan, por ejemplo, la frecuencia cardíaca y la tasa respiratoria. De esto hablamos un montón la clase pasada. Cuestión que frente a un estímulo amenazante, en particular,
este circuito amígdala, hipotálamo, neuronas preganglionares, lo que van a hacer es inhibir al control parasimpático sobre el corazón, que es quien enlentece el corazón. Entonces, como inhibimos lo que enlentece, vamos a aumentar la frecuencia cardíaca y por otro lado vamos a activar las vías simpáticas y eso lo que va a hacer es de vuelta, va a generar que va a producir la liberación, ¿se acuerdan? De norepinefrina y epinefrina a nivel del corazón, lo que va a hacer que lata más rápido y va a generar la liberación de esos mismos neurotransmisores a nivel de los vasos sanguíneos que se van a contraer y va a aumentar la presión sanguínea y se van a disparar todas esas series de repercusiones fisiológicas que vimos en el video anterior vinculadas a el sistema nervioso simpático y la respuesta en situaciones de estrés. Entonces, repito, fase 1 es la respuesta más rápida de todas frente a un estímulo amenazante porque está mediado únicamente por conexiones nerviosas. Pero después hay una segunda fase que es un poquito más lenta y que también involucra al sistema nervioso autónomo, división simpática. ¿Cuál es esta segunda fase? Es la que se llama el sistema adrenomedular. Adrenomedular, ¿por qué? ¿Se acuerdan que les dije que existen las glándulas suprarrenales o adrenales? Bien, vamos a tener que hablar de estas glándulas suprarrenales en un poquito más de detalle. Acá tienen dibujado un riñón, los riñones están acá, son retroperitoneales, se encuentran más bien cerca de la espalda, a nivel como de la cintura. Yo me estoy tocando acá como si ustedes me vieran, no me ven, pero si se tocan acá la espalda a nivel de la cintura, por ahí están sus riñones. Y arriba de los riñones las glándulas suprarrenales. Si hacemos un corte en la glándula suprarrenal van a ver que tiene dos secciones. Una sección que está por afuera que se llama la corteza y una parte que está por adentro que se llama la médula suprarrenal. De la médula suprarrenal hablamos también los videos anteriores, pero si no se acuerdan, vamos a hacer un repasito. Adentro de la médula suprarrenal hay una serie de células que se llaman células cromafines, que son como neuronas modificadas. ¿Por qué neuronas modificadas? Porque no tienen axones, pero sintetizan neurotransmisores. Estos neurotransmisores, acá, se liberan al torrente sanguíneo y funcionan como hormonas. Entonces, frente a una situación de estrés, de alarma, las células preganglionares del sistema nervioso simpático que estaban acá en el asta lateral, ¿sí? De la sustancia gris, de la médula suprarrenal, no quedó bien dibujada esta neurona preganglionar, debería estar más acá, más en el asta lateral, ¿sí? Pero bueno, esta neurona preganglionar tiene estas fibras preganglionares que viajan hasta la médula de la glándula suprarrenal y allí activan a las células cromafines que van a liberar adrenalina y noradrenalina a la sangre y esta noradrenalina va a ir, entre otras cosas, al corazón haciendo una sinergia con la fase anterior y provocando aún más la activación de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción del corazón. Por eso, cuando vemos un estímulo que nos genera miedo, rápidamente empezamos a sentir cómo nos palpita el corazón, empezamos a sentir pa, pa. Bueno, fase 1 y fase 2 de la respuesta al estrés. Por supuesto que la liberación de toda esta adrenalina y noradrenalina a la sangre, el subidón de la adrenalina, impacta a nivel de otros órganos, generando toda la respuesta que vimos en la clase pasada. Dilatación de las pupilas, broncodilatación, dirección del flujo sanguíneo de la superficie y del sistema digestivo de los músculos de las piernas y los brazos y tal. No voy a repetir todo eso acá. Esas son las dos primeras fases de la respuesta al estrés. Después tenemos una tercera fase, es la más lenta de todas, porque esta fase está mediada exclusivamente por hormonas. Y como sabemos, eso implica la producción de hormona, la liberación de hormona, que la hormona viaje por la sangre en distintas fases, que son las que vamos a revisar ahora. Hablamos en el video anterior del eje.
hipófisis pituitaria. Y dijimos en el video anterior, hay un eje hipófisis pituitaria, gónadas, un eje hipófisis pituitaria, tiroidea. Bueno, ahora vamos a hablar del eje hipófisis pituitaria adrenal, que es el que participa de la respuesta al estrés. Este eje lo pueden encontrar con el acrónimo HPA, por hipófisis pituitaria adrenal. ¿Tá? Les digo porque puede aparecer así en la literatura. ¿Qué es este eje HPA? Bueno, como dijimos en la clase anterior, perdón, en el video anterior, tenemos un nivel que es el nivel del hipotálamo, tenemos otro nivel que es el nivel de la adenohipófisis y tenemos un tercer nivel que es el de la glándula periférica. De vuelta, en este caso, la glándula periférica es la glándula suprarrenal. Pero entonces vamos con más atención a mirar este esquemita. El hipotálamo, en situaciones de estrés, por esta conexión que viene desde la amígdala, lo que va a hacer es generar factor liberador de corticotropina. Y como ya saben del video anterior, este factor liberador de corticotropina va a viajar por el sistema porta hasta la adenohipófisis. Y en la adenohipófisis va a producir que se secrete que corticotropina. Corticotropina que va a alcanzar la circulación sanguínea, va a viajar por toda la sangre, por todo el organismo hasta que se encuentra con los receptores de corticotropina, que ¿dónde se encuentran? De vuelta, en las glándulas suprarrenales, pero no a nivel de la médula, que es lo que les mencionaba en la diapo anterior, sino a nivel de la corteza. La corteza de la glándula suprarrenal es una glándula endocrina que produce una hormona que se llama cortisol, también conocida como la hormona del estrés. El cortisol se libera a la circulación y se distribuye a todo el organismo. Y básicamente todas las células de nuestro organismo tienen receptores para el cortisol. El receptor del cortisol es un receptor que va a modificar de forma directa la expresión génica de las células del organismo y va a producir una gran variedad de respuestas adaptativas a nivel de todo el organismo frente a esa situación de estrés. Esta fase, la fase 3, tiene dos consecuencias. Por un lado, profundiza la respuesta al estrés, ¿sí? Produciendo de vuelta reacciones a nivel de todo el organismo. Pero al igual que los otros ejes que vimos en el video anterior, el cortisol participa de la retroalimentación negativa. Entonces, el cortisol lo que hace es inhibir la liberación de hormona corticotropina y del factor liberador de la corticotropina. Entonces, el cortisol participa en ponerle un límite a la respuesta al estrés, ¿sí? Este sistema hormonal es disparado por el estrés y el propio estrés es el que se encarga de cortar esta respuesta. Y esto es importante porque una vez que se resuelve la situación estresante, ya sea porque nos alejamos de la situación que produce estrés, porque la situación se terminó, porque nos embarcamos en la respuesta de lucha y ganamos, ¿sí? Es importante que el cuerpo termine esta respuesta al estrés y vuelva a los niveles de reposo. Es justamente entonces esta retroalimentación negativa que produce el cortisol lo que permite que se finalice la respuesta al estrés. Esto es entonces un poquito lo que les decía antes. El cortisol cumple esta doble función de prolongar la respuesta, regulando el metabolismo, regulando diferentes tejidos, y acá está un poquito más especificado. Por ejemplo, regula la concentración de azúcar en sangre porque produce que aumente, ¿sí? La cantidad de sustratos energéticos que permite que el organismo tenga energía justamente para hacer frente a esta situación. Sinergiza con la adrenalina para aumentar la frecuencia cardíaca. A corto plazo promueve respuestas antiinflamatorias, porque las respuestas inflamatorias consumen mucha energía y en un momento de estrés agudo nosotros queremos dirigir toda nuestra energía a poder resolver ese problema. Y como les decía, casi todos los tejidos tienen receptores al cortisol: el sistema inmune, el hígado, el páncreas, el sistema digestivo, los músculos. El cerebro
distintas estructuras cerebrales también tienen receptores para el cortisol. Y les decía que el cortisol entonces corta la respuesta disminuyendo la secreción de corticotropina y factor liberador de corticotropina. Simplemente decirles que el cortisol se libera de forma aguda y masiva en situaciones de estrés, pero que el cortisol además tiene una liberación circadiana, es decir, varía a lo largo del día. Como es una hormona que produce activación corporal, es una hormona que se encuentra en concentraciones muy bajitas durante la etapa de sueño, durante la noche, esta línea azul. Si miramos acá la concentración de cortisol en sangre, vamos a ver que durante la noche es muy bajita. A medida que nos acercamos hacia el final del ciclo de sueño empieza a aumentar la cantidad de cortisol hasta que en un momento nos despertamos. Y un ratito después de que nos despertamos tenemos un pico de cortisol, eso se llama la respuesta de cortisol al despertarse. Va a ir bajando el nivel de cortisol a lo largo del día y va a haber algunos picos, hay algo de secreción pulsátil. De esto van a hablar bastante más cuando hablen de ciclos sueño-vigilia con Ignacio en la última clase, pero mencionarles entonces estas dos facetas del cortisol. Por un lado, vinculado al ciclo sueño-vigilia de todos los días y por otro lado, vinculado al estrés en situaciones extremas demandantes. También decirles que el estrés crónico produce lo que se llama cambios en los puntos de referencia. Y recuerdan que hablamos de estos sistemas de reguladores como el termostato, ¿sí? Que tienen marcados un punto de referencia. Por ejemplo, el aire acondicionado lo ponemos a 23. Bueno, nuestro cuerpo tiene puntos de referencia por un montón de variables fisiológicas, para la temperatura, para la concentración de glucosa en sangre, para la presión arterial, para la frecuencia cardíaca, para mismo las concentraciones de hormonas circulantes en sangre, para por ejemplo, sales, la concentración de distintas sales o iones en sangre y en tejidos extracelulares. Lo que sucede cuando nos enfrentamos a situaciones de estrés crónico que se repiten permanentemente en el tiempo es que esos puntos de referencia pueden cambiar. Entonces, veamos este esquemita que es bastante complicado a primera vista, pero se los voy a explicar y van a ver que no es tan complicado. Yo no sé si ustedes escuchan los teros afuera, a mí me están enloqueciendo. Vivo en una zona donde hay muchos teros y no dejan de gritar. Bueno, perdón. Les decía entonces que vamos a ver qué es esto de los cambios en los puntos de referencia. Imaginemos, por ejemplo, que acá esto que está marcado en una línea puntuada, sí, de puntitos negra, es el valor de referencia, digamos, de glucosa en sangre, ¿sí? Entonces aparece una situación estresante y sube un poco la glucosa en sangre, ¿sí? Esto nos permite que el cuerpo tenga energía, el cerebro y los músculos para trabajar, para enfrentarnos a esa situación. Se termina esa situación, la glucosa en sangre baja, ¿sí? Pero nos encontramos a una situación estresante de vuelta. La glucosa vuelve a subir, ¿sí? Se termina esa situación estresante, la glucosa vuelve a bajar. Pero a medida que esto se repite permanentemente en el tiempo, la glucosa va a subir y cuando baje, ya no va a poder bajar hasta el nivel de referencia. No va a llegar a bajar tanto porque estamos generando mucha demanda en este sistema. Entonces, nos seguimos encontrando con estos estímulos estresantes. La glucosa sube, la glucosa baja, pero ya no baja tanto. Y nos encontramos con otro estímulo estresante. La glucosa sube y cuando baja, ya no baja tanto. Y nos seguimos encontrando con estímulos estresantes. Y en este caso la glucosa sube y ya nunca más va a bajar a este nivel basal previo a esa situación crónica de estrés. Se va a setear un nuevo punto de referencia para la glucosa. Sí, bastante más alto que el anterior. Entonces el organismo va a setear este nuevo punto de referencia más alto y ya no va a intentar volver a los niveles previos al estrés, va a volver a un nuevo punto de referencia elevado que va a quedar fijado ahí. Y esto que les digo sobre la glucosa es real que pasa en las situaciones de estrés crónico. Una de las consecuencias
del estrés crónico es la hiperglicemia. Es que ya nuestro organismo pierde la capacidad de llevar la glucosa en sangre a los niveles habituales y los niveles de glucosa en sangre pasan a estar elevados de forma permanente, incluso cuando ya no estamos en una situación estresante. Pero esto pasa para otros sistemas en el organismo. El estrés crónico va a generar, bueno, cambios metabólicos, como les decía, a nivel de glucosa, va a generar lo que se llama resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque estos niveles elevados de glucosa van a hacer que el páncreas secrete más insulina, pero los niveles elevados de insulina van a hacer que las células dejen de responder tanto a la insulina. Esto es lo que se conoce como una diabetes tipo 2, ya no tipo 1, que es cuando se nos mueren las neuronas productoras de insulina del páncreas, sino como una resistencia a la insulina. Estas células del páncreas van a secretar insulina, pero el resto del cuerpo va a estar sordo a esa insulina, no va a poder recibirla, no va a poder reaccionar a eso. Eventualmente esto va a generar también un desgaste a nivel de las células productoras de insulina, pudiendo incluso provocar su muerte. También dijimos que el cortisol que se produce durante las respuestas al estrés va a generar un aumento agudo en la presión arterial para que justamente sinergizar con con toda la actividad cardiovascular que se activa durante la situación del estrés. Bueno, en situaciones de estrés crónico, esas subidas de presión van a generar un nuevo punto de referencia para la presión arterial, pudiendo terminar en una situación de hipertensión, una condición que ya pasa a ser permanente. El estrés crónico también actúa a nivel de todo lo que es el tejido adiposo en nuestro organismo, produciendo al mismo tiempo la acumulación de grasa a nivel visceral, a nivel de la cintura, entonces genera obesidad, pero al mismo tiempo produce el aumento en la circulación de todo lo que son los colesteroles y los triglicéridos malos que se van a acumular adentro de los vasos sanguíneos, provocando un aumento en el riesgo de arteriosclerosis, daño de todo el sistema del sistema circulatorio, y también va a generar cambios a nivel de la agregación de las plaquetas, aumentando la posibilidad que se generen coágulos en sangre que pueden viajar por la sangre y al encontrarse con estas placas pueden taponear la circulación y producir accidentes vasculares o infartos. También va a actuar a nivel del sistema inmunológico, así como yo les decía que el estrés agudo provoca una inhibición del sistema de la respuesta inmunológica, porque una situación aguda no queremos gastar un montón de energía en activar el sistema inmune. A largo plazo, el estrés crónico produce una situación proinflamatoria, porque hace que el sistema inmunológico secrete una gran cantidad, se llaman interleuquinas, interferones y otras células de moléculas que activan el sistema inmunológico, provocando esa situación hiperinflamatoria, que a su vez repercute en la funcionalidad de los tejidos de todo el cuerpo. Y también genera cambios a nivel comportamental. Todos estos cambios crónicos van a alterar el funcionamiento del hipotálamo, de todos esos núcleos del hipotálamo vinculados al hambre, a la sociedad, a la saciedad y tal, provocando que en situaciones de estrés crónicas la sensación de cansancio o de vigilia, de alerta puede haberse alterado, y eso puede generar cambios en los patrones de sueño y estar despiertos en estos ritmos circadianos. Puede generar cambios a nivel de lo que es el apetito y puede aumentar entonces el deseo por por alimentos muy ricos en grasas y muy ricos en glucosa, todo lo que conocemos como comida chatarra o ultraprocesada. Por lo tanto, el estrés crónico, el no poder cortar con esta respuesta al estrés, tiene una gran cantidad de consecuencias negativas para el organismo y aumenta la probabilidad de distintas patologías a mediano y largo plazo.
Con eso estamos terminando la clase de hoy. Les van a quedar subidos los videos. Nos vemos la clase que viene para hablar sobre regulación del movimiento voluntario. Nos vemos, hasta luego.